Cómo la revolución educativa escribe la historia. Entonces vamos a hablar de dos conceptos básicos, de educación y de revolución. Y cómo la suma de esas dos temáticas y tan profundas se llega al resultado que es la historia. Y cómo la historia no sucede porque sí, sino que la historia se escribe gracias a la combinación de esas dos cosas, cuando tienen un real sentido para nosotros. Como les digo, mi nombre es Daniela, bienvenidísimos para las personas que esta es su primera sala virtual. Este hace parte de nuestros procesos educativos y definitivamente pues tienes acceso a ellos de manera gratuita, de manera virtual, así que muy bienvenido. Les quiero arrancar esta sala virtual contándoles una historia. Imagínense que hace mucho tiempo existió un pez que se llamaba el pez lucio del norte. Y entonces imagínense que con este pez se hizo un experimento muy chévere. No es el pez que ustedes ven ahí, realmente no, lo tengo que buscar. Ese es uno que me pareció muy bonito. Entonces, ¿qué pasó con este pez? Con él querían hacer un experimento. Entonces, ¿qué hicieron? Este fue un experimento que hicieron unos norteamericanos. Ellos lo que hicieron fue que pusieron a este pez en una pecera muy grande, en una pecera, pues ustedes ya saben, es de vidrio, se ve, entonces el pez claramente podía ver, pues porque era transparente, y veía que habían muchos peces que a él le gustaban, que se los quería comer. El asunto era que había una distancia claramente entre esos peces y el pez lucio del norte, y esa distancia estaba dividida por un vidrio interno dentro de la pecera, que claramente el pez lucio no podía ver. Entonces el pez lucio, la primera vez que lo dejaron ahí, se fue a nadar y vio esos peces y dijo, uy, yo me voy a comer esos peces. Y fue con toda su energía, nadó y se estrelló. Se estrelló contra el vidrio y no entendía por qué no podía comerse los peces. Sin embargo, él duró así varios días, todos los días tratando, iba, pero no lograba pues comerse ningún pez y tampoco lo entendía. Al cabo del tiempo, como los peces y todos los seres vivos no somos tontos, por así decirlo, nacemos inteligentes, pues el pez lucio dijo, no, pues no, pues que yo para qué me acerco, yo lo único que estoy haciendo es gastando energía porque no, yo no me puedo comer al pez, ¿qué hacemos? Entonces dijo, no, voy a dejar de intentar. Entonces volvió a ir, pero ya no fue con tanta energía, se fue más despacio, ya como desanimado, ya como que él ya sabía que eso no, y efectivamente se estrellaba con el vidrio y volvía. Y esos peces se veían tan ricos, tan deliciosos y tan cerca de él, y bueno, al día siguiente volvió a ir con muchas menos ganas, definitivamente tampoco se pudo, hasta que perdió toda esperanza que tenía y dejó de intentar. Así que el pez lucio simplemente se resignó a estar cómodo dentro de los límites que se le habían trazado gracias a ese experimento. Luego llegó un día en el que quitaron ese vidrio que impedía que el pez lucio pudiera tener contacto directo con los peces. Pero adivinen qué pasó. Él nunca se enteró. El pez lucio murió de hambre rodeado de comida. Imagínense, lo encontraron muerto cuando alrededor habían peces que se podía comer, pero él no lo hizo porque nunca volvió a ir a ver si realmente esa barrera en algún momento se había quitado. Y traigo esta historia a esta sala virtual porque de eso se trata de lo que vamos a hablar. De eso se trata y esa en parte es la realidad quizá de nuestras vidas o podríamos decirlo de Colombia en general, porque yo no soy la que dice esta información, lo digo basado en lo que dicen otros. Y es que Colombia es un país supremamente rico y ustedes estarán de acuerdo conmigo en eso. O sea, realmente las condiciones de pobreza que tiene un colombiano comparado con una persona que esté en otro lugar geográfico son totalmente diferentes. O sea, en Colombia tú encuentras comida de donde sea y si nadie te da vas a un árbol y lo coges y si no lo tienes cerca pues caminas, pero no está realmente muy lejos y no es que esté inalcanzable para ti. Entonces, tenemos y sabemos que Colombia es un país totalmente rico, que es un país que tiene riqueza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué los colombianos no son ricos? Porque es que yo creo que por eso es que tú te estás conectando de acá, porque de pronto si eres invitado, alguien te dijo, oiga, hay una oportunidad de que usted gane plata, o que hay un proyecto, alguna cosa así te dijeron. Entonces, seguramente por eso tú estás conectado.
buscamos eso, entender por qué el colombiano no es rico a pesar de estar rodeado de riqueza. Y es que le pasa exactamente lo que le pasa al pez lucio del norte. Y es que muchos mueren de hambre cuando están rodeados de comida. ¿Y saben por qué? Porque es que el colombiano no es pobre porque sí, no. El que es pobre es la mente. Muchos colombianos tienen la mente empobrecida y eso es lo que no les permite tener como el primero la información para decir, oiga, no, ¿cómo así que ese vidrio va a estar ahí toda la vida? No, pues por lo menos me toca ir a tentar, me toca ir a tentar más seguido. O tengo que empezar a pensar, a utilizar mi creatividad para ver qué voy a hacer. Y de eso se trata esta sala virtual, de que entendamos cómo a través de una revolución educativa es que muchas personas como el pez Lucio, a diferencia de él más bien, empiezan a llenarse de valor y de armas y de información que les permite derribar esas barreras y entender que la historia se escribe cuando decidimos tener una educación que nos revoluciona. Entonces, esta es la manera en la que yo te planteo que tú, estando en Colombia, puedes dejar de ser pobre y que en realidad es tener una mente pobre a tener una mente rica, a tener una mente que piensa en riqueza, abundancia, en prosperidad, que no es necesariamente plata, claramente hace parte de, pero la abundancia y la riqueza no exclusivamente son plata. Entonces vamos a hablar de cómo estos cambios educativos definitivamente escriben la historia. El primer caso, imagínense que es de Alejandro Magno. Alejandro Magno, pues esto fue hace muchísimo tiempo, pero cuando Alejandro Magno se estaba formando, cuando estaba en su adolescencia, por así decirlo, pues dijeron sus papás, no, pues a nosotros nos toca mandar a Alejandro Magno con una persona súper experta, mejor dicho, con el mejor profesor del momento. Como en este momento diríamos, no, pues lo mando a la universidad o el lugar más especializado que yo conozca del tema que le gusta a mi hijo. Lo mismo pasó con Alejandro. Dijeron, ¿quién es esa persona que definitivamente se destaca por el tema de la educación? Porque bueno, ustedes saben que en ese momento, como tal, un sistema educativo como lo conocemos ahora, no existía. ¿Listo? Entonces, Alejandro Magno lo mandan con Aristóteles, que Aristóteles venía de la escuela de Platón. Pero imagínense que Aristóteles, por allá dentro de sí mismo, tenía un rollo interno porque es que todo esto ocurrió en Grecia. Entonces, Alejandro Magno quería e iba a ser pues, quien iba a ser el rey de Grecia, por así decirlo. Entonces, ¿qué pasó? Aristóteles tenía un rollo interno en cuanto que él era de Macedonia y todas las personas de Macedonia eran mal vistas por los griegos. Entonces él dijo, no puede ser, no puede ser. Y tenía ese rollo interno de resentimiento, así como cuando tú no puedes ser y tus ideas no tienen valor simplemente porque tú eres de un lugar específicamente. Entonces, Aristóteles vio una oportunidad inmensa en poder educar a Alejandro Magno y en hacerle pensar de manera que pudiera gobernar lo que Aristóteles quería. Entonces, a Alejandro Magno le enseñó cómo actuar definitivamente como griego, pero cómo luchar como bárbaro. Entonces, ¿qué pasó? Alejandro Magno termina efectivamente gobernando Grecia, pero bajo todas las ideas que le planteó Aristóteles. Y esto realmente empieza a escribir la historia de una manera muy interesante, porque es una consecuencia de sucesos que vamos a ver. Hoy yo solamente les voy a hablar de tres, pero en realidad todos comienzan por este conflicto, por así decirlo, que ocurre acá. Entonces, miren qué tan importante es cuando la educación en realidad trata es de que prevalezcan tus ideas. Y acá yo te quiero preguntar y quiero que tú mismo te preguntes, ¿qué significa la educación para ti? Porque es que personalmente yo, con la corta edad o la mucha edad que tenga, sí me he cuestionado qué significa la educación, porque nos hacen ver que la educación es básicamente llenarnos de conocimiento, buscar algo allá afuera, con el objetivo de tener algo físico, físico, físico y cosas físicas, objetos, riqueza, pero en material. Entonces, pues cuando la educación solamente está enfocada a eso o está enfocada a que el que te la está dando sea el que entiende todo y tú que eres el alumno no descubras qué es lo que te hace realmente apasionarte a ti sobre la vida y sobre esos temas, volverte súper experto, pues empiezan a pasar cosas muy feas. Y cuando esas cosas feas pasan, las mentes revolucionarias se alborotan y empieza a pasar lo que le pasaba a Aristóteles. La real educación es la educación que nos transforma.
Y personalmente a mí eso no me pasó mucho en el colegio. Hay personas a las que sí, y hubo de pronto ciertas temáticas con las cuales nosotros conectamos un montón. Pero como tal, el proceso educativo no es un proceso educativo que transforma. Y esa es la primera propuesta que hacía Aristóteles en cuanto a entender, tienen que prevalecer tus ideas y la cual nosotros te planteamos hoy aquí. Ten una educación que realmente transforme tu vida, que te haga pensar. Y esto fue lo que Aristóteles planteó en Alejandro Magno, y por eso Alejandro Magno termina gobernando Grecia y pues teniendo todo lo que Aristóteles quería. Luego de ese suceso viene otra revolución educativa, que son sucesos históricos realmente, pero si los vemos en el tiempo, son revoluciones educativas. El segundo es el de Enrique VIII. Enrique VIII, imagínense que fue el rey de Inglaterra, básicamente, o entre los periodos como en el siglo XV y en el siglo XVI. Hacia esa época, pues la religión realmente era muy importante, o sea, la religión era como la raíz de todo. A partir de lo que la religión dijera, era que partían las leyes para todos. Y en ese momento de la historia, Inglaterra pues estaba sometida, o pues, en ese momento, podemos decirlo, tenía una alianza con Roma para que ellos fueran pues los que gobernaran. Entonces, Enrique VIII pues claramente tenía su reinado y bueno, en fin, pero él estaba casado con una señora que se llamaba Catalina de Aragón. Y en ese momento el tema del amor no era como tan primordial, ¿sí? Las personas no se casaban, y pues lo sabremos por las películas y en fin, que el tema del amor como que no era importante, o sea, uno se casaba con un objetivo en específico o por un interés. Entonces, este era el caso de Enrique VIII y Catalina de Aragón. Ocurre que el amor realmente existe, o por lo menos ese deseo, lo que sea. Enrique VIII era muy enamoradizo y se termina enamorando en particular de una mujer que se llamaba Ana Bolena. Entonces imagínense que, claro, él estaba en un conflicto espantoso porque él no quería estar con Catalina de Aragón, él era el rey de Inglaterra, o sea, imagínense que ustedes son reyes de Inglaterra, o sea, que tienen, mejor dicho, pueden hacer lo que quieran supuestamente, pero no pueden hacer lo que realmente quieren porque lo que quieren es estar con otra persona. Él no quería estar con Catalina de Aragón, él quería estar con Ana Bolena, pero no era tan fácil, no era tan fácil como hoy decir, no, yo ya me divorcio y listo, porque es que en ese momento el divorcio no existía. Entonces, pues él empieza a cuestionarse, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Además es que esto no depende de mí, depende de la iglesia, y la iglesia no está acá en Inglaterra, la iglesia está en Roma. Entonces, él se empieza a cuestionar estas mismas cosas que le empiezan a pasar a Aristóteles, y es que básicamente no es feliz y que no es feliz a causa de lo que su entorno le está diciendo. Así que él empieza, ¿qué voy a hacer? Empieza a pensar por sí mismo, empieza a ver un sentimiento revolucionario, que no es una revolución, por así decirlo, tonta. ¿Cuál es la revolución tonta? La que tú quieres que haces el escándalo, pues, que protestas y que usas la violencia. No. La revolución inteligente es cuando tú empiezas a pensar y te das cuenta que es más fácil aprender a influenciar a los demás y adaptarlos a tu manera de pensar, porque no es nada malo, y tenía razón Enrique VIII, no está nada malo en decir que yo ya no quiero estar con una persona. ¿Por qué? Y creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo. Entonces, nos referimos a este tipo de revolución, a que tú pienses y que vayas en pro de buscar tu felicidad sin interferir en la felicidad de los demás. Y eso en parte era lo que hacía la iglesia en ese momento, porque como así que a todo el mundo tiene que ser no de malas. Primero te casas con alguien que no te gusta, que no amas y ni te puedes zafar de esa persona. Lo sentimos. Pues era un mundo lleno de infelicidad, así que claramente en algún momento esto tenía que ocurrir. ¿Qué pasa? Ana Bolena también era bastante revolucionaria. Entonces le trae la información pertinente a Enrique VIII, que es la información del derecho canónico. Y en el derecho canónico era como un documento así, por así decirlo, que venía desde Grecia, que venía desde la historia de Alejandro Magno con Aristóteles. Entonces sí se dan cuenta cómo empieza a conectarse lo uno con lo otro. Y en ese derecho canónico decía justamente eso, que tú no tenías que estar obligado a estar con una persona si no querías. Entonces, Enrique VIII se empieza a llenar de argumentos y motivos para decir, pues no más, no más, no más. ¿Quién es el rey de Inglaterra? Pues yo. ¿Y por qué Inglaterra tiene que estar sometido a Roma? Pues no,
acabamos con esta cosa. Y empieza con algo que se llama la Reforma Anglicana, que es una cosa realmente trascendental en la historia y que termina básicamente con lo que tenemos tú y yo, con la realidad que conocemos. Y ya vamos a ver por qué. Este tema es muy interesante porque gracias a Enrique VIII, la iglesia se empieza a desprender de muchas cosas que no tienen pertinencia de la iglesia. La iglesia pues debe encargarse del tema puntual, de la religión, pero no encargarse de absolutamente todo. Y esta ha sido una lucha a través de la historia. La reforma anglicana termina en la iglesia anglicana, que es la iglesia protestante. Y en esa forma de pensar se dice, porque en ese momento de la historia, la religión decía, oye, no, mira, lo que pasa es que sabes que es honrado para los ojos de Dios ser pobre, ser humilde. En cambio, ser rico, tener riqueza, no, eso es malo ante los ojos de Dios. Esta reforma anglicana dice, ¿cómo eso puede ser posible? ¿Cómo un Dios puede querer la pobreza para sus hijos? Dios quiere la abundancia y quiere la riqueza no para unos hijos, la quiere para todos. Entonces empieza a germinarse ese pensamiento y es cuando después de todas las guerras que ocurren en Europa y todos estos conflictos empiezan a llegar tantos inmigrantes a Estados Unidos y empiezan a llegar con esa mentalidad de que tenemos es que crear riqueza y por eso conocemos después cosas como McDonald's, como Mac, como todas esas grandes marcas y ese surgimiento de la era industrial, Henry Ford, Thomas Alva Edison, toda esa gente. Y gracias a toda esa gente a que nosotros estudiemos a todo eso, pues es que estamos usted y yo acá hoy sentados. Entonces, es un tema bien interesante. Imagínense cómo algo tan carnal en ese momento, ¿no? Como algo tan carnal como decir, no, es que yo quiero estar con Ana Bolena, hace que se forme una revolución educativa y esto básicamente es por aprender a pensar por sí mismos y por cuestionarnos cuál es nuestra felicidad y cómo podemos llegar a ella. Ahora, el tercer ejemplo es el de Galileo Galilei. Este ejemplo es súper chévere. Primero que todo, Galileo Galilei era hijo de Vincenzo Galilei. Vincenzo Galilei era un músico. Y en ese momento de la historia, pues estaba realmente naciendo la música de manera como física, porque el tema de los sonidos y el tema de la música siempre ha existido. El universo es música, el universo es sonidos. Y nosotros los seres humanos en cuanto a la historia de la música, lo que hemos hecho es ponerle mente, ponerle como lógica y decir, venga, lo que yo escucho vamos a aterrizarlo para que lo podamos volver como una especie de manual y un idioma que las personas puedan entender. Entonces, una de las personas que empezó a aterrizar esos conceptos en cuanto a la música era Pitágoras, y él empezó a relacionar la música con la matemática. Entonces, bueno, de ahí yo como músico pues ya entendemos cómo se plantea el idioma musical y todo el tema, en fin. Pero por el otro lado, el papá de Galileo Galilei, que también era músico, pues decía, pues el planteamiento de Pitágoras está increíble, pero yo al igual que Enrique VIII y que Alejandro Magno y que Aristóteles quiero pensar por mí mismo. Y yo creo que podemos también llegar a la música no solo a partir de relacionarla con la matemática, sino de empezar a relacionarla con las texturas y con diferentes materiales que nos ofrece la naturaleza. Entonces empieza a cuestionarse un montón de cosas y bueno, esa es una historia súper interesante. El asunto es que Galileo Galilei crece con ese pensamiento que tenía su papá, que es lo que pasa con los hijos. Y hoy yo los animo realmente a que sean ese ejemplo para sus hijos. Sus hijos van a hacer lo que los vean a ustedes hacer. Punto. Punto. Entonces, si tú quieres ver si tienes hijos hoy en esta sala o si algún día quieres tener hijos, pues tienes que encargarte de hacer lo que tú quieras, como lo hicieron ellos, de que tus ideas y tus sueños sean los que prevalezcan y no los que te impone quizás una educación o quizás la cultura. Galileo Galilei crece con este pensamiento y en ese momento de la historia es cuando empieza a explorarse el tema de, oiga, ¿qué habrá arriba? En el cielo, ¿qué hay? ¿De dónde venimos? Entonces, muchas personas se cuestionaban, oiga, ¿será que la Tierra es plana? Porque eso era lo que nosotros creíamos. Y Galileo Galilei, gracias al desarrollo de la tecnología en ese momento, empiezan las primeras invenciones del telescopio y las primeras formas de esta manera de visualizar el universo. Y entonces Galileo Galilei dice, oiga, es que la Tierra no es plana, la Tierra es redonda. La Tierra gira en torno al Sol.
Pero lo más chistoso de todo es que a él le pasó lo mismo que le pasó a Enrique VIII y de los que hemos hablado, que todo el mundo se le vino encima. Y esto es lo que te va a pasar a ti si tú decides meterte en este proyecto seriamente. Mucha gente se te va a venir encima, pero va a llegar un momento en que realmente que se te vengan encima o no, da exactamente igual, porque lo único que importa es lo que tú piensas. Tienes tan claro lo que tú crees que realmente la opinión de los demás es linda, pero no es relevante para lo que tú estás yendo. Entonces, eso mismo le pasó a Galileo Galilei. Todo el mundo se les vino encima y eso le pasa a las personas revolucionarias, al aspecto, miren, todas estas personas de los que hemos hablado, aparte de que eran revolucionarios, eran visionarios, eran emprendedores. ¿Los emprendedores qué hacen? Pues emprender ideas. Entonces ellos emprendieron literalmente sus ideas a costa de, y eso nos pasa a los emprendedores. Los emprendedores estamos viendo en el futuro, no estamos viendo el presente. Enrique VIII veía hacia el futuro, oiga, es que yo no quiero estar toda mi vida con esta señora, qué pereza. O Aristóteles estaba diciendo, oiga, es que yo no me voy a aguantar que Grecia vaya a gobernarnos toda la vida y que nosotros no podamos poner nuestro punto y ser neutrales solo porque somos de acá. Y fue lo mismo que le pasó a Galileo Galilei. No, es que yo sé que la Tierra no es plana, la Tierra es redonda, pero todo el mundo se le vino encima y lo llevaron a un tribunal donde le dijeron, porque él estaba yendo en contra de la iglesia. Volvemos al tema religioso. La iglesia decía, no señor, aquí ya se le dijo que la Tierra es plana. Entonces lo llevaron a un tribunal y como tenían todo el mundo encima, le dijeron, mire, si usted sigue afirmando que la Tierra es redonda, que nosotros giramos en torno al Sol, pues señor Galileo, qué pena con usted, pero lo vamos a matar. ¿Listo? Entonces, usted verá, dígame, ¿la Tierra es plana o la Tierra gira en torno al Sol? Y entonces Galileo no era tonto. Galileo no era tonto. Le pasa lo mismo que le pasa, pues, por Dios, no, o sea, yo tengo muy claro lo que creo, pero tampoco me va a dejar matar. Y aquí les quiero decir que esta es una característica de los héroes. Miren, los emprendedores, los visionarios, los revolucionarios, los que son realmente los héroes, pierden. Los héroes no son como nos los plantean en las películas, que son los inmortales, los que nunca pierden, y nosotros inconscientemente queremos buscar esa idea de la perfección, convertirnos en héroes que no pierden. No, miren, los héroes pierden. La gente que revoluciona pierde. Él perdió en ese momento, porque él dijo, ok, yo la verdad no quiero que me maten. Así que sí, señores, tienen razón. La iglesia, la tierra es plana. Entonces salió y dijo, pero yo sé que la tierra es redonda. Lo importante de los héroes no es perder en el momento. Lo importante de las ideas de los héroes es que prevalecen en el tiempo, porque están tan seguros de lo que saben que no importa si todo el mundo me va a llevar la contraria, yo sé que es así. Y son tan importantes y tan grande ese deseo que trasciende la muerte. Gracias a esta idea de Galileo Galilei y a toda la gente que empezó a seguirle la idea y a las que él ya le seguía la idea, pues es que realmente sabemos que el universo existe y que no estamos solos en este universo, por lo menos estamos rodeados de muchas estrellas y de muchos universos y de muchas cosas, de vida exterior, bueno, en fin, ya eso es otro rollo, pero realmente existe y lo sabemos. Y pudimos empezar a cuestionarnos muchas otras cosas y llegar a otro nivel de conciencia. Entonces, miren, estos tres ejemplos me encantan porque esta es la educación que nosotros enfocamos. Nosotros enfocamos una educación que te permita conocerte a ti mismo y te permite conocer cuáles son esas ideas que tú quieres que prevalezcan en tu vida y que no vas a dejar que nada ni nadie se interpongan en ellas. Para que eso ocurra, tú tienes que estar expuesto a una educación diferente. Porque, ¿qué ha pasado? Imagínense que gracias a la manera en que la historia siguió su trayecto, llegamos a la era de la era industrial. Entonces fue cuando ya se empieza a generar como toda gran escala. Entonces, digamos, fue cuando llegó el auto, el invento del auto, de los carros, y se dan cuenta que pues es mucho más fácil hacer varios carros al mismo tiempo, a gran escala, que hacer un carro uno por uno. Pero para eso yo necesito mucha gente. Y entonces, como hay mucha gente, pues ¿qué pasa? Yo paso un producto por acá,
por una tablita y sale por aquí, entra por aquí las piezas aparte y sale un carro completico y ¡pum! Y todo se empieza así, a generar a gran escala. Sales por aquí, entras por acá, sales por acá. Lo mismo hacen con el sistema educativo. Dicen, oiga, pues los niños, podemos hacer exactamente lo mismo con los niños. Ponemos a muchos niños al mismo tiempo, entran por aquí, les enseñamos esta mano de cosas y salen por aquí y listo. Entonces, la educación se vuelve un negocio a gran escala, en donde no se enfoca para nada realmente el proceso educativo, lo que estábamos hablando al principio, que la educación a ti te transforme. Entonces, llega una idea de un sistema educativo preconcebido por personas que no están enfocadas en conocer esas pasiones de cada uno de los niños y conocer sus diferencias y cómo esas diferencias se pueden complementar para escribir una historia, como lo hicieron estos revolucionarios, sino que empiezan a decir, no, aquí usted tiene que aprender de esto, esto y esto, porque eso es lo importante para mí, eso es lo que yo considero que es importante para que usted después entre a trabajar a una empresa en donde genere productos a gran escala. Si se dan cuenta cómo inconscientemente es un juego y todo en torno al poder realmente material, entonces como que nos empezamos a desenfocar un montón. Este sistema educativo sirve para algunos y yo les voy a hablar personalmente de mi experiencia. A mí el proceso educativo en cuanto al colegio y la universidad fue interesante en cuanto a que me di cuenta que era muy buena con los temas de números. Hay algo en lo que tú te das cuenta en el colegio que eres bueno. Y si de pronto fuiste demasiado malo en todo, o si tienes un hijo que es demasiado malo en todo, no te sientas mal. Ese es un niño realmente creativo. Es una persona que está demostrando síntomas de que él no se amolda a ese sistema educativo. Y eso está genial, porque de eso se trata la educación que nosotros enfocamos, que las personas primero se conozcan a sí mismas para que sepan qué es lo que aman hacer en la vida. Galileo Galilei descubrió que amaba todo el tema de las estrellas y por eso fue que se empezó a cuestionar toda esa vaina. Este rey le encantaba el tema de gobernar, pero no sabía que no lo hacía de manera integral porque él no estaba feliz con quien estaba. Entonces, esa es la real educación. El asunto es que muchas personas se empiezan a frustrar con esto. Entonces, primero nos encasillan y nos dicen, no, mire, usted para ganar en la vida, usted lo que tiene que hacer es ir al colegio, ir a la universidad y después, pues, trabajen. Y trabaje para otro, que esa es otra cosa. No nos meten el tema de, oiga, no, usted lo que tiene que hacer es emprender sus ideas. Empiece a emprender. Entonces, eso es una revolución en este momento. Nosotros en este momento sabemos que estamos construyendo la historia, al igual que lo hizo Galileo Galilei, y que lo hizo muchísimas personas, por ejemplo, las que les hablé hoy, solamente esas tres, pero hay muchísimas personas que han escrito la historia. Y esas personas han hecho esto porque han entendido que no nos podemos quedar solo con nos dice el sistema educativo, porque el sistema educativo no está enfocado en nosotros. Y con esto no te estoy diciendo, no, salte, no vayas, no. Solo te estoy diciendo, no te quedes con eso. En realidad la educación, miren, la educación realmente se trata de encontrar algo adentro, de extraer algo que está adentro. Y eso se los digo basado en un libro que me estoy leyendo muy bueno, que se llama Piense y hágase rico. Y cuestiona esto. Y les quiero acá citar algo muy chévere que dice. Miren, él dice, existen dos clases de conocimiento, refiriéndose a lo que él piensa del sistema educativo. El conocimiento general, con independencia de lo vasto y variado que pueda ser, no resulta muy útil en la acumulación de dinero. Porque es que sí, nos han vendido el tema de que usted tiene que ir al colegio, trabajar, es para hacer plata, ¿cierto? Entonces, él está diciendo, oiga, bueno, el conocimiento en general, o sea, el que le enseñan en el sistema educativo, pues está muy lindo, pero la verdad es que no le resulta muy útil en la acumulación de dinero. Las facultades de las grandes universidades poseen en conjunto casi todas las formas del conocimiento general al alcance de la civilización, claro. Las universidades y los colegios te hablan de música, de medicina, de derecho, de lo que quieras, de conocimiento en general, súper específico, pero de conocimiento en general. Pero la mayoría de los profesores no tienen mucho dinero, así que ellos ¿qué hacen? Se especializan en enseñar el conocimiento, pero no se especializan en la organización de ese conocimiento ni en su empleo. El conocimiento por sí solo, el hecho de que yo sepa mucho de música,
Pues no, el conocimiento no atraerá dinero a menos de que esté organizado e inteligentemente dirigido mediante planes prácticos de acción. ¿Para que qué? Para que se acumule dinero. Entonces, aquí es donde yo personalmente me empecé a cuestionar muchas cosas. Al igual que Galileo y que todos ellos, yo también me empecé a sentir como frustrada y como rara. Primero, porque en el colegio, la verdad es que yo nunca tuve interés por cosas que hoy día tengo interés. En parte porque no me enfocaron la educación en cuanto a que yo encontrara lo que a mí me gustaba. No, sino que me la enfocaron en base a, aquí usted tiene que aprender esto, esto y esto y ya. No te cuestiones nada, solamente repite, memoriza y ya. Entonces como que se me nubló mucho ese tema. Y luego porque me di cuenta que ese proceso, que ese tal proceso de estudia, trabaja y pensiónate, no nos hace felices. Discúlpenme, no nos hace felices. De hecho, nos hace súper infelices. Las personas viven realmente muy infelices, frustradas. Frustradas porque no hacen lo que les gusta, frustradas porque no se conocen, frustradas porque están depresivas y porque creen que la felicidad se encuentra afuera, a través de las cosas materiales. Y para yo llegar a ella, pues tengo que trabajar. Y para trabajar tengo que estudiar. Pero cuando vaya a estudiar me van a cortar mis alas y no voy a poder empezar a pensar por mí misma. Entonces, eso es lo que nosotros te enseñamos, eso es lo que y ni siquiera nosotros te enseñamos, tú te vas a dar cuenta solo. Nosotros lo que hacemos es ponerte la información. Las conclusiones las sacas tú, que son las que he sacado yo personalmente. Quiero acá terminar con otra cita de este libro tan chévere. Miren, y para que tampoco se den palo, miren, actualmente hay mucha gente que se encuentra muy frustrada porque no se siente eh, inteligente. Inteligente en cuanto a tener mucho conocimiento en su cabeza. Es decir, que la gente está frustrada porque no puede estudiar, porque no puede ir a pagar quién sabe cuántos millones de pesos para estudiar en algún lugar. ¿Saben qué? No se frustren, porque eso no es necesario. Eso no es necesario. La educación realmente, como les digo, es la educación que transforma. Nosotros estamos en un momento de la historia en el cual gracias a la tecnología podemos tener la información que queramos, pero allá afuera a mí no me van a enseñar a ser feliz y eso no va a ocurrir solamente con llenar mi cabeza de información. Claro que sí, yo tengo que tener conocimiento especializado de lo que quiera, pero antes de eso o después de eso, no importa, yo tengo que tener claro qué es lo que quiero hacer con ese conocimiento, cuál es realmente mi propósito para que yo pueda escribir la historia como lo hicieron ellos. Y escribir la historia no te estoy diciendo con cosas súper grandes en la vida, no te estoy diciendo que te vuelvas la próxima primera astronauta colombiana, no, 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 o sea, si te gusta, espectacular, dale. Pero puede ser con ideas pequeñas. Si tú lo que quieres en la vida es ser feliz, pues persigue ese objetivo. Busca cuál es tu propósito para que tú realmente puedas ser feliz. Pero hay que buscarlo. Y eso es una búsqueda personal. Esto no le ofrece el sistema educativo. Y esa es la información que nosotros enfocamos. Una información que te permita conocerte a ti mismo para que tú puedas sacar conclusiones y que te des cuenta que puedes lograr todo lo que quieras en la vida, porque muchas personas se trancan porque no tienen plata. Entonces, queremos cumplir sueños, queremos cumplir metas, pero para lograr eso, antes de eso, ¿qué necesito? Plata. Y como buscar plata se volvió tan difícil, entonces tengo que entrar en esta carrera tan absurda que me da sin felicidad, buscando plata, pero no felicidad, pues entonces ahí nos perdemos y perdemos nuestra vida. Miren lo que dice Napoleón Hill, que es el autor de este libro, Piense y hágase rico. Un hombre educado no es necesariamente alguien que tenga abundancia de conocimientos generales especializados. O sea, un hombre educado no es el que ha ido a 10.000 universidades y ha hecho quién sabe cuántas cosas. No estoy diciendo que no lo hagas, no, claro, hazlo, pero con esto. Un hombre educado es el que ha cultivado las facultades de su mente de tal manera que pueda adquirir cualquier cosa que se proponga o su equivalente sin violar los derechos de los demás. Y eso fue lo que hicieron Aristóteles. Lo que hizo Enrique VIII, lo que hizo Galileo Galilei, lo que hago yo actualmente y lo que puedes hacer tú, si esto te interesa. Para nosotros, del proyecto del que ya te voy a hablar, es súper importante el tema de la educación. Nosotros nos dedicamos básicamente a emprender, entendiendo en qué momento de la historia estamos y cómo podemos utilizar una educación que revolucione, que nos haga entender esas nuevas maneras de negocio. Hace mucho tiempo estuvimos en la era agrícola y en ese momento el negociazo era, y las personas que les iba bien en cuanto a economía,
eran las personas que tenían industrias, digo, tierras, porque pues era la agricultura. Así que entre tú más tierras tengas, pues mejor te va, es decir, mayor poder adquisitivo tienes. Luego en la era industrial, cuando les digo que se forma el tema de la producción de productos a gran escala y donde surge el sistema educativo, esa era la era industrial. Y pues, ¿quién tenía plata? ¿Quién tenía el poder? El que tenía industria. Y luego ya en la era de la información, ¿qué pasó? En la era de la información, que fue cuando empieza a desarrollarse mucho más la tecnología, con cosas como el computador, pues quien tenía el poder era quien tenía la información. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros dijimos, oiga, estamos en otra era, y en esta era la revolución es personal. Ahora nosotros estamos en la era de la influencia. ¿Cuál es la era de la influencia? Algo muy sencillito. Tú vas a tener un poder importante, vas a tener un papel importante en esta era si aprendes que entre más personas influyas, mejor te va a ir. Así que ya no se trata de acumular simplemente la información, se trata de que la pongas a disposición de la mayor cantidad de personas, porque eso te hará influir en ellos y que ellos puedan empezar a encontrar también sus caminos y empezar a influir en los demás. Así que eso es lo que nosotros te enseñamos. Tú sí has escuchado esos casos súper increíbles, pero que realmente son muy fáciles de entender ahora con todo lo que hemos visto, de los famosos influenciadores, su misma palabra lo dice, de los youtubers, de los que graban videos que supuestamente y para muchos no hacen nada en esos videos, pero ganan plata. Pues claro, porque ellos entendieron que estamos en la era de la influencia. Así que todo en la vida evoluciona. Todo en la vida está girando constantemente, como lo dijo Galileo Galilei, y eso también habla de que estamos en constante evolución. Hemos hablado de cómo la revolución, que miren, revolución hasta es evolución educativa, escribe la historia. Así que todo está en constante evolución, todo está cambiando, estamos en un momento tecnológico, pero extrañamente, el único que está súper aferrado a no querer cambiar es el ser humano. El ser humano vive en una era en donde está totalmente tecnológico y todo su entorno ha cambiado, pero él es el único que pretende seguir intacto. Así que yo te pregunto, ¿tú realmente estás preparado para saber cómo ser influyente, para tener un papel importante en esta era de la influencia? Porque las personas que no están preparadas para esto lo traducen como una crisis. Son las personas que siguen esperando encontrar el trabajo ideal y que les paguen lo ideal y que sin hacer mucho les den plata y que sin entender que hay que pasarse de cierta manera a las herramientas tecnológicas, sin entender un montón, porque te digo, si tú estás conectado de acá, ya con eso tienes solucionado lo de tecnología. Pero el rollo es que en este cambio de la era en la que estamos, la crisis para algunos puede ser algo muy negativo, para el que sigue aferrado a que no va a cambiar, a que su manera de generar dinero va a seguir siendo el empleo, a que su manera de encontrar la felicidad va a seguir siendo a través del sistema educativo tradicional, y pues para esa persona la crisis es espantosa y tiene toda la razón, porque es que la comida, donde se busca la comida, ya se acabó ahí. Es como si, imagínate, las jirafas comen pasto durante muchos años y se acabó el pasto ahí y ellas después de 20 años siguen buscando pasto ahí cuando no han mirado alrededor y está lleno de pasto. O sea, tenemos que voltear la vista a donde están ocurriendo las cosas en realidad. Para los que volteamos esa vista, la crisis es una oportunidad enorme porque todos estamos en ceros. El campo está lleno de comida para ti y para mí. Hay suficiente abundancia porque somos muy pocas las personas que hemos entendido esto. Hemos entendido que tenemos que tener una nueva educación para que el tema del dinero se solucione rapidito y podernos dedicar a lo que realmente nos gusta. Eso es lo que hacemos en la actualidad. Eso es lo que buscamos los jóvenes. Y a causa de esa idea, muchas personas están copiando esa idea. Todo el mundo quiere buscar la felicidad actualmente, no más. Entonces, ¿qué información o en qué temas tú tienes que empezar a enfocarte para poder ser influyente y para poder tener un papel realmente importante en esta era de la influencia? Entender que tú tienes diferentes inteligencias dentro de ti que las tienes que aprender a desarrollar, como la inteligencia financiera. No se trata de cuánto dinero generas. Si no lo sabes administrar, no estás haciendo nada. Y eso no nos lo enseñan en el colegio, en ningún lado. Si tú tienes un peso o tienes $1.000.000, el mismo pensamiento, el mismo proceso de pensamiento vas a utilizar si quieres comprar una menta o si quieres comprar una casa de $1.000.000. Así de importante es. Así que si tú hoy estás pensando en iniciar este proyecto para generar dinero,
es súper importante que adicional a eso entiendas que tienes que educar para que cuando te empiece a llegar el dinero sepas cómo lo vas a administrar, porque ahí es donde empieza realmente una educación que te hace conocerte y saber cómo tú generas las cosas. La riqueza no llega sola, la riqueza llega porque yo sé administrar lo mucho o lo poco que tengo. Inteligencia emocional, que aprendas a manejar tus emociones, que aprendas que el mundo emocional lo puedes controlar internamente y no externamente. Siempre estamos súper reactivos a lo que pasa allá afuera y con base en eso nos sentimos. Entonces, si el día está lluvioso, me siento triste. Si el día está soleado, me siento feliz. Si me echan la madre, estoy furioso. Si me miran lindo, estoy feliz. Eso es de personas que realmente no tienen inteligencia emocional. Las emociones dependen de mis pensamientos. Es algo que también empiezas a conocer en este proceso educativo. Inteligencia comercial. Tú te estás vendiendo todo el tiempo y nosotros te vamos a hablar desde un proyecto de emprendimiento que claramente hay que vender. Así que si eres de las personas que tal vez o no les gustan las ventas o no sé, tiene una idea preconcebida no tan chévere al respecto, pues ojalá que te la quites porque no te sirve para nada en la vida. Las personas nos estamos vendiendo todo el tiempo. Tú te ganas lo que te ganas por cómo te has vendido. Si no tienes la plata que quisieras es porque te has vendido mal. Lo bueno es que puedes aprenderte a vender mejor. Te enseñamos acerca de liderazgo, de autoliderazgo, porque la era de la influencia requiere que tú seas líder. Claro, ¿cómo vas a influir en los demás si no tienes liderazgo? Y para tener liderazgo tienes que tener autoliderazgo. Primero me lidero a mí mismo y luego sí puedo liderar a los demás. Y te enseñamos una industria espectacular para generar negocios a muy bajo costo, que es con lo que yo voy a terminar ya esta sala virtual. Te enseñamos cómo tú puedes generar empresa a bajo costo conociendo que hay diferentes modelos de negocio. Este modelo de negocio es el cual nosotros enfatizamos para poder emprender y es muy sencillo. Es el modelo de negocio presente en el network marketing o anteriormente llamado las redes de mercadeo o los multiniveles. ¿Cómo funciona esto? Esto es muy sencillo. Aquí ya voy a entrarte a hablar de la parte del dinero. ¿Cómo es que es el famoso proyecto del que me están hablando? Pues es este. ¿Cómo funciona esto? Cualquier producto, imagínate el celular desde el que te estás conectando, ese producto tiene dos maneras de comercializarse. La primera es de manera tradicional, la que tú ya conoces, que lo ves en televisión, que te antojaste porque lo viste en una valla publicitaria, porque fuiste al supermercado y lo viste allá, en fin. Esa es la manera tradicional. Y esa manera, pues está chévere. El asunto es que tiene unos muy, muy, muy malos como no tantas buenas características para el cliente, porque toda esa intermediación que aparezca en radio, televisión, en todo ese rollo, pues claramente esas empresas van a cobrar esa plata. ¿Y a quién se la van a cobrar? Pues al cliente. Entonces no es tan beneficioso para el cliente ese modelo tradicional. Sin embargo, hay otra manera de comercializar un producto y esa manera es a través eh, de no utilizar intermediación. Y esa es la que utilizamos nosotros en el network marketing. ¿Cuál es esta? Es muy sencillo. Es una distribución de productos, podría ser cualquier producto, pero esta distribución se hace es por internet. Nosotros no utilizamos ningún tipo de intermediación ni de publicidad. Así que tú directamente desde tu casa entras a una página web y tienes acceso a esos productos. ¿Qué pasa? Al no tener intermediación, pues imagínate, las personas que empiezan a consumir esos productos y empiezan a conectarse con esas empresas que venden directamente, pues estas empresas lo que hacen es que generan regalías, les dan regalías y plata literal y muchas otras cosas a las personas que consumen esos productos o que los distribuyen o a las personas que empiezan a invitar a otras personas a hacer exactamente lo mismo. Entonces, eso es a lo que nosotros nos dedicamos. Nosotros entendimos que si queremos solucionar el tema del dinero, que si queremos dedicarnos a emprender nuestras ideas, a pensar en algo más que no sea plata, primero tenemos que meter educación diferente en nuestra cabeza. Por eso este proyecto educativo se trata de dos cosas. Primero, de que tú te eduques, porque la educación es la que te va a dar libertad. Esta es una frase súper interesante y muy cierta. La educación tradicional te dará para sobrevivir o para vivir, pero la autoeducación te dará libertad, te hará millonario. Así que
Eso es autoeducación, depende de ti. Esa la ponemos a tu disposición. Y lo segundo, luego de que tú empiezas a entender todo esto que yo te estoy hablando, de que, oiga, sí, ¿no? Nos han enseñado como raro, tenemos que complementar otras cosas, pues ya empiezas a poner en práctica todo eso que estás aprendiendo con una idea de negocio muy sencilla, que es